Muy buenas a los colegas de los servicios de los centros de emergencia mujer y de las regiones del Perú que trabajamos y trabajan en el programa Aurora. Un cordial saludo. Esta parte de la capacitación, de la asistencia técnica, ha sido elaborado por un grupo de colegas sobre la base del protocolo de atención de los centros de emergencia mujer, y que hemos elaborado estas diapositivas y los presentamos para que ustedes los puedan analizar a la luz del protocolo y aplicar en cada uno de los procedimientos de atención que nosotros y ustedes tienen. Este equipo ha estado formado por las colegas Shara Fayad, Iris Neira y John López, bueno, y por el que habla también. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en este proceso de asistencia técnica, de capacitación, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo general y el objetivo general es brindar, proporcionar las directrices y las herramientas, así como las orientaciones y estrategias que están contenidas en el protocolo de atención de los centros de emergencia mujer. Eso es un objetivo general. Pero también tenemos un objetivo específico, como psicólogos, como psicólogas, en este servicio, es socializar los principales procedimientos de la atención y de la intervención psicológica en nuestros servicios de los CEMS. Entonces, para empezar, tenemos este objetivo general y también tenemos este objetivo específico. Como ustedes, al revisar el protocolo de atención en los centros de emergencia mujer, tenemos dos niveles. Primero es el primer nivel de atención y hay un segundo, que es el segundo nivel de atención. Este primer nivel de atención consiste en realizar la primera entrevista. Es cuando la usuaria llega al servicio o el usuario llega al servicio, sea niño, niña, adolescente, adulto, adulta, ¿no? Persona adulta mayor, persona con discapacidad, persona en situación de vulnerabilidad, ¿no? De comunidad campesina, ¿no? O de alguna nacionalidad de la selva, o personas migrantes o afrodescendientes, llegan al servicio, personas de diferente edad, de diferente procedencia. Entonces, lo que ya les han informado a ustedes es de qué se encarga admisión, ¿no? En admisión determina de que efectivamente se trata de un problema de violencia que es materia de nuestra competencia. Entonces, la primera entrevista preferentemente se busca de que sea una entrevista de tipo conjunta, donde abogado, abogada, trabajador o trabajadora social, psicólogo, psicóloga, nos reunamos con la usuaria previo consentimiento informado y procedamos a hacer una entrevista en conjunto. El propósito de hacer una entrevista conjunta es evitar la revictimización y evitar de que repita en cada uno de nuestros servicios el problema o la problemática que le aqueja, de tal forma de que los tres estemos enterados. Este proceso de entrevista conjunta lo lidera, ¿no? el psicólogo o la psicóloga. Se trata de explorar, ¿no? de cuál es el problema que viene teniendo, que presenta la persona afectada por hechos de violencia. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos psicólogo en el servicio? Bueno, lo hará el profesional que está allí. Si es trabajador social y el abogado, lo harán los dos. Y si no, será por un solo profesional. Entonces, pero en todos los demás servicios donde tenemos los equipos completos, preferentemente habría que hacer una entrevista conjunta. Ahora, el abogado sale a su diligencia, el trabajador o trabajadora social puede estar en una visita domiciliaria, ¿no? Entonces, esta entrevista conjunta físicamente no podría llevarse a cabo, ¿no? Pero en los sitios y en las situaciones en las cuales estemos de manera conjunta, sería bueno de que lo abordáramos de esta forma.
Y bueno, la entrevista puede ser realizada por uno de los servicios para averiguar de que se trata de un caso que nosotros vemos y al mismo tiempo explorar cuál es el tema de violencia que está reportando. Esta primera entrevista tiene fases, ¿no? La primera fase es una fase formal, ¿no? Digamos, es una fase de acogimiento en el servicio, de establecimiento de un nivel de comunicación, de un vínculo, ¿no?, interinstitucional con la persona, también un vínculo interpersonal nuestro con la persona afectada por hechos de violencia, y hay que establecer un rapport que es un buen nivel de comunicación, ¿no?, una coincidencia, ¿no?, de tal forma de que la persona se sienta acogida por el servicio. Explicamos de qué se trata este servicio, cuáles son nuestros objetivos y de qué manera nosotros podemos ayudarla a la persona. Entonces, pasada esta primera fase, entramos a una segunda fase en la cual obtenemos, digamos, la información de los hechos de violencias que está presentando. Y estos hechos los reporta a la institución y son una información relevante, precisa, ¿no?, y que nos ayudan a identificar el problema que está presentando. Es un problema de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o mixta, ¿no?, y que nos proporciona mucha información. Si es un problema de violencia, tendremos que explicar o explorar la dinámica de la violencia, la ciclicidad de la violencia, el contexto en el cual ocurre la violencia, la progresividad en la cual se ha estado presentando la violencia y que es característica de este caso. Información que nos va a permitir a tener mejores elementos para el diagnóstico, mejores elementos respecto a la dinámica de la violencia, ¿no?, a esta dinámica entre el agresor y la víctima. Son elementos valiosos que nos van a permitir mirar el riesgo, nos van a permitir posibilitar las estrategias de afronte y también nos van a permitir posibilitar el plan de acción que vamos a nosotros a desarrollar. Entonces, en la fase final de esta primera entrevista es hacer un resumen, ¿no?, que las cosas queden claras para la usuaria, ¿no?, para la persona afectada, para nuestra usuaria. El resumen tiene que tener algunas líneas de acción respecto a la salida, ¿no?, que es la planificación de qué cosas son las que se van a hacer con la usuaria, ¿no? Y luego terminamos con frases de apoyo para decirle que ya no está sola, que cuenta con nosotros, que el Ministerio de la Mujer la respalda, digamos, consolidando esta alianza entre la usuaria y su servicio. El otro procedimiento que hay que hacer es la evaluación de riesgo. Si ya nosotros hemos hecho una entrevista inicial, tenemos muchos elementos respecto a la dinámica de la violencia. Y la evaluación de riesgo es una de las actividades que lo desarrollamos todos en el servicio, todos. Este protocolo consigna de que preferentemente, ¿no?, puede realizar el servicio de psicología. Pero tanto social como legal, estamos en perfecta condición, ¿no?, para poder elaborar. Hay servicios donde no existe psicólogo ni psicóloga, lo realizan los otros colegas que trabajan en el SEM. Hay servicios donde no hay trabajador o trabajadora social y lo realiza el abogado, si es que es el único profesional allí, o el psicólogo, ¿no? Y si están ambos, psicólogo y abogado o abogada, lo realizan ellos. Entonces, este es, digamos, el mecanismo. Y esta evaluación de riesgo tiene por objeto estimar la probabilidad de recurrencia de un hecho de violencia y que va a poner en peligro la integridad, la vida o la salud de la persona usuaria. Entonces, nosotros estamos permanentemente evaluando el riesgo. El riesgo no es estático. No es que la persona llega y presenta un riesgo leve y leve va a ser todo el proceso de atención. O es severo y va a ser severo todo el proceso de la atención. O es moderado igualmente. Los riesgos son dinámicos.
Un caso de un riesgo leve puede terminar en el mediano plazo como severo, claro. Claro. Un riesgo severo puede en el proceso terminar en moderado y luego devenir en leve, claro. No, el riesgo es dinámico. Permanentemente tenemos que ir evaluando. Este procedimiento de la evaluación de riesgo implica estimar el riesgo, analizar la información obtenida del caso y hay que tener en cuenta 3 elementos. ¿Cuáles son las características de la dinámica de la violencia, de los hechos de violencia, por un lado? ¿Cuáles son las características que presenta el agresor? ¿Y cuáles son las características que presenta la víctima? Este triángulo nos va a permitir a nosotros, ¿no?, tener mejores elementos para poder determinar la evaluación del riesgo. No olvidemos las características de la violencia, las características del agresor y las características de la víctima. Entonces, hay un punto que es valorar la presencia y la relevancia de los factores de riesgo y de los factores protectores. Teniendo en cuenta estas 3 características, tendremos ahora que ampliarlas a 2 conceptos más: los factores de riesgo y los factores de protección. Un factor de riesgo es aquella circunstancia, elemento, situación que va a hacer que un hecho pueda ocurrir nuevamente. Y un factor protector va a ser esa circunstancia, hecho o elemento que va a hacer que este nuevo hecho no ocurra, se neutralice o se presente de manera mínima. Esa es la diferencia entre un factor de riesgo y un factor de protección. Entonces, el factor de riesgo, ¿no?, nos indica de que existe la probabilidad de recurrencia de un hecho o de origen de un hecho. En nuestro caso, hecho de violencia. Los factores de riesgo nos hacen pensar que un nuevo hecho de violencia es inminente que ocurra otra vez. Y un factor protector nos hace pensar que un hecho de violencia puede ser neutralizado, puede ser impedido o puede ser minimizado. El análisis de riesgo. Hay 2 tipos de análisis de riesgo, ¿no? El análisis cualitativo, que es el que preferentemente nosotros usamos en los servicios, ¿no?, y el análisis cuantitativo. El análisis de riesgo implica valorar un riesgo. Es decir, esta persona tiene un riesgo de tipo moderado, de tipo severo, o es de tipo leve. Pero para eso yo necesito ciertos indicadores. El análisis cualitativo es el que usamos en los servicios SEM de manera preferente, mayoritaria. Son elementos de tipo descriptivo y que conjugan 2 constructos, ¿no? El constructo de la probabilidad y el constructo del impacto. La probabilidad hace referencia de que es muy factible que ocurra este hecho, si es alta. Pero si la probabilidad es baja, nos quiere decir que es poco factible que ocurra un hecho. Y respecto al impacto, el impacto, como su nombre lo dice, es de qué manera te va a afectar. Te afecta sobre demasía, te afecta de manera irreversible, te afecta de manera leve, no te afecta. Eso tiene que ver con el constructo de impacto. Entonces, la probabilidad, el elemento, la dimensión de probabilidad, alude a que se presenta o no se presenta el evento violento. Se presenta de manera inminente, la probabilidad es alta. Se va a presentar de acá a 3, 4, 5, 6 meses, la probabilidad es baja. Y el impacto, quiere decir cómo te va a afectar
si es que ese hecho ocurre. El impacto va a ser fatal para tu integridad, para tu vida, para la salud de la persona a quien estamos atendiendo, entonces el impacto es alto. Si ese impacto será leve, no va a tener ninguna relevancia, ninguna significación, ¿no? En la vida de la persona, entonces el impacto será leve. Si el agresor ha agredido primero con un insulto, después con un insulto y un escupe, después con un insulto, un escupe y te ha tirado un objeto, ya sea una piedra, después de insultar, escupir, tirarte con piedra, te ha perseguido, persigue con cuchillo. El impacto de un nuevo episodio de violencia será fatal. Puede ser fatal. Entonces, eso nos permite ver. Entonces, es importante que estos componentes, estas dimensiones, para analizar el factor de riesgo, también lo asociemos a las teorías que explican la violencia. Por ejemplo, ¿no? Si yo utilizo la teoría de la escalada de la violencia, después de que me ha correteado con cuchillo, ¿qué viene? La teoría de la escalada de la violencia viene un desenlace que puede terminar en fatal. Entonces el impacto será severísimo, gravísimo, ¿cierto? Si yo estoy frente a una víctima, ¿no? Que la pareja, digamos, le ha agredido, que ha pasado por su remordimiento, que está en la fase de pedir perdón, prontamente, según la teoría del ciclo de la violencia de Leonor Walker, estamos entrando a la fase de luna de miel. La probabilidad en esta fase será baja. Pero si esta usuaria pasa por esta fase y empieza a entrar en la fase de acumulación, estaremos en una probabilidad altísima de un nuevo hecho de violencia, porque eso lo está explicando la teoría del ciclo de la violencia. Entonces, este análisis cualitativo que hacemos también tiene que estar respaldada por los modelos teóricos que nosotros usamos. Entonces, que le dan una explicación. ¿Y de dónde salen esos modelos? Del análisis del contexto de la violencia. Ojo con eso, colegas. Existen 4 categorías, ¿no? Riesgo severo, riesgo leve, riesgo moderado, riesgo moderado. En el riesgo severo, el impacto será alto y la probabilidad es alta. El impacto será fatal y la probabilidad ya es inminente que ocurra, ¿cierto? En el riesgo leve, las dos dimensiones son bajas. El impacto será mínimo, el daño será muy leve, muy mínimo, y la probabilidad de ocurrencia es muy baja, es casi improbable que ocurra. Cuando estamos frente a un riesgo moderado, ahí tenemos este desbalance. El impacto será bajo y la probabilidad de que el hecho ocurra es alta. O al revés, la probabilidad de que ocurra es baja y el impacto será alto. En esas situaciones estamos frente a un riesgo de tipo moderado. Para estimar estos riesgos, hay que hacer, en el análisis cuantitativo, hay que hacer ese cruce entre la probabilidad y el impacto, que ya lo hemos explicado en la diapositiva anterior. Entonces, el estimar un nivel de riesgo nos permite a nosotros como equipo, conjuntamente con la usuaria, determinar el plan de seguridad y determinar el plan de intervención. Esto es gestionar el riesgo. Entonces, si estoy frente a un caso de tipo leve, algunas acciones tengo que hacer. Frente a un caso de riesgo moderado, tengo que hacer estas acciones también. Y frente a un caso de riesgo severo, tengo que hacer acciones de tipo inmediatas.
El análisis de riesgo, estimar el nivel de riesgo también implica el uso del análisis cuantitativo. La norma ha podido producir hasta ahora 3 fichas de valoración de riesgo de tipo cuantitativo para las personas adultas mayores, para las personas que están en violencia de pareja y para valoración de riesgo en caso de niños, niñas o adolescentes, víctimas de violencia. Hay una lista, ¿no?, que se van puntuando y en función de esos instrumentos es de que se puede estimar el nivel de riesgo. En la 3036.4 está una ficha de valoración de riesgo que la utiliza preferentemente la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En este punto queremos detenernos un instante para señalar el tema no solamente es determinar un nivel de riesgo. El tema para nosotros digamos, de absoluta importancia es qué hacemos frente a un determinado nivel de riesgo. Esto es gestión del riesgo. O sea, cómo nosotros vamos a encarar conjuntamente con el usuario frente a determinadas circunstancias de riesgo. ¿Qué es lo que ustedes hacen todos los días en su servicio? Y lo hacen bien, ¿no? En algunos casos se ven se cometen algunos errores, ¿no? A veces por normalizar la violencia o a veces por no tener en cuenta estos criterios para valorar el riesgo. Pero son muy pocos, ¿no? La gestión del riesgo es sumamente importante, colegas, porque nos permite dar los siguientes pasos como servicio en concordancia con nuestra usuaria. Eso permite hacer diferente tipo de estrategias con la usuaria, con los servicios, con los otros sectores, ¿no?, con otras instituciones. Tenemos que activar una serie de procesos y de instituciones. Con nosotros, si estoy frente a un riesgo severo, yo tengo que comunicar a la autoridad competente y solicitar medidas de protección inmediata. Si el riesgo es severo y la usuaria no puede regresar a su casa, yo tendría que proponerle, ¿no?, un hogar de refugio temporal donde puede estar hasta que formalice el tema de la denuncia, tenga su medida de protección y esté en condiciones sin incapacidad de poder reinsertarse a su núcleo social. Si no es un hogar de refugio temporal, pues serán sus redes. Si no son sus redes, pues serán otras redes institucionales. De tal forma de que la persona pueda tener asegurada su integridad y su salud tampoco entre en ningún riesgo. Entonces, esta gestión de riesgo es la que constantemente estamos evaluando y valorando. Por eso es importante en cada entrevista que tengamos hacer una exploración de la valoración de riesgo en esta nueva coyuntura. Si es mi segunda entrevista o si es mi tercera entrevista con usuaria, siempre tengo que estar haciendo un chequeo de la valoración de riesgo. Hay agresores que con la sola medida de protección o con la sola denuncia policial se contienen, no vuelven a agredir, pero hay agresores a los cuales ni la denuncia ni la medida de protección los detiene, los contiene, ¿no? Esos son los más peligrosos, pero hay que identificarlos, ¿no? El agresor que es celotípico, ¿no?, a diferencia del celoso, el celotípico elucubra, fantasea, supone, ¿no?, pero sin ninguna base material, y persigue y cuestiona, ¿no?, y permanentemente se siente en una situación de infidelidad, de tal forma de que constantemente acosa, persigue y puede llegar a desenlaces fatales. Hay agresores que la relación ya terminó, pasa 1 año, 2 años, pero el agresor sigue yendo a la casa, visita a sus hijos, les lleva regalos, salen al cine juntos,
pero el agresor está separado de la señora. Para la señora la relación ya terminó, pero para este agresor, no. Porque él sigue llegando a la casa, sale con sus hijos, trae pollo, ¿no? En fin, salen a comprar los útiles juntos, van al circo juntos o tal vez no, pero él tiene otra dinámica de pensamiento. Y cuando esta señora establece una nueva relación de pareja, se siente que pierde un objeto amado y puede hacer un nuevo episodio de violencia que puede tener un desenlace de tipo fatal, ¿no? Pueden revisar ustedes a Vergés, el síndrome de la pérdida inminente, ¿no? Él ha hecho una exploración de una investigación con feminicidas en una cárcel en Centroamérica y que la OPS lo ha publicado. Es un bonito estudio que los recomiendo puedan leerlo, ¿no? Entonces, constantemente el riesgo nosotros tenemos que estar evaluando y gestionándolo. No es porque yo valoré en la primera reunión, en la segunda reunión, ya tengo la valoración del riesgo hecha, y ahí hice la gestión del riesgo y no lo vuelvo a ver. No, constantemente tenemos que ir viendo. El otro punto es no solamente ver las estrategias de la gestión del riesgo, sino cómo afrontamos conjuntamente con la usuaria este tema de violencia. A muchas personas la violencia las estresa, las llena de ansiedad, de angustia, de desesperación. Su capacidad de pensar y de resolver problemas están sumamente perturbadas, afectadas, ¿no? Su capacidad de pensar, de ordenar su pensamiento, de analizar su problema, es imposible de hacerlo si no tiene a un tercero, y en este caso un servicio como nuestro es clave para ayudar a las personas a caminar en este proceso de afrontamiento. Ya dieron un paso importante, que es venir a nuestros servicios. Muchas personas afectadas llegan a nuestros servicios después de años de violencia, después de muchas desconfianzas, ¿no? Llegan al servicio. Ya dieron un paso gigantesco en este proceso de afrontamiento que es de llegar a una vida libre de violencia. Ya lo hicieron. Entonces, eso es lo que hay que recoger, esa alianza es la que hay que fortalecer para ayudarla a dar los siguientes pasos. Nosotros no podemos caminar por ellos, por ellas, ¿no? Pero podemos profundizar su reflexión para que tomen decisiones. No es fácil, ¿no? No es fácil estar inmerso en un ciclo de violencia y decirle a la persona, usted haga esto, haga... No, no. No podemos reemplazar a la persona, no podemos decidir a la persona. Tenemos que empoderar en derechos, posibilidades y asumir fuerza moral para tomar decisiones. No es fácil. Entonces, hay que evaluar la denuncia, el acceso a la justicia, el proceso de recuperación, dónde va a ser su proceso de recuperación, a qué servicio lo vaya a derivar, si necesita servicios legales complementarios como alimentos, tenencia, régimen de visita, ¿no? Si necesita servicios complementarios para la recuperación de su salud, qué centro de salud, qué hospital, todas esas cosas tenemos que dialogarlo. Forman parte de esta estrategia del afrontamiento. Solos, nosotros no podemos solos. Necesitamos de otros servicios, de otros sectores, de otras instituciones que están en nuestra comunidad, en nuestra provincia, en nuestra localidad, en nuestro distrito. Entramos ya a lo que es el segundo nivel de atención. En este segundo nivel de atención es clave para psicólogos y psicólogas elaborar un informe psicológico. Como verán, el informe psicológico ya no está tan puesto en el primer nivel de atención, está puesto más en el nivel segundo, ¿no? El informe psicológico. En este nivel de atención es importante hacer un buen informe psicológico. Es un documento científico y legal. Científico porque pertenece a la profesión de psicólogas y psicólogas, y legal porque termina en el foro judicial, ¿no? Entonces nosotros somos un mix, ¿no? Entre psicólogos clínicos y psicólogos forenses.
Porque nuestros informes, colegas, terminan en el foro judicial. Son analizados y leídos por abogados, fiscales, abogados, jueces, juezas, abogados. Entonces, esa es nuestra identidad, ¿no? La mayoría de nosotros tienen una formación clínica, pero la propia práctica en estos 15, 20 años en el programa, nos han hecho expertos en ser psicólogos forenses, psicólogos que evaluamos personas, y esos son instrumentos que terminan siendo revisados en el foro judicial, en un expediente judicial. Por eso es forense, porque terminan en el foro judicial. Entonces, el informe psicológico nos permite obtener y conservar evidencias psicológicas de que una persona ha tenido diferentes, ha estado expuesta a hechos de violencia, y que estos hechos de violencia a esta persona le han afectado de esta manera. Entonces, un informe se elabora a solicitud de la autoridad, por iniciativa del servicio legal, mayormente es por iniciativa del servicio legal. Antes hacíamos impresiones psicológicas, eso ya terminó, ahora hacemos informes psicológicos. Y ahora nuestros informes psicológicos tienen una mayor exigencia, porque se están presentando para la etapa de la sanción y no como antes para la etapa de protección, ¿no? Aunque eso no quita que en el primer nivel de atención, a solicitud nuestra, por estrategia del caso, se pueda presentar. Pero mayormente estamos presentando informes psicológicos para la etapa de la sanción. El informe psicológico está estimado en este protocolo, lo estiman en 4 horas de trabajo aproximadamente. Son tiempos estimados, esto no está escrito en piedra, son tiempos estimados. Los primeros 60 minutos están dedicados a la entrevista respecto al motivo de la evaluación, los otros 60 para la historia personal y la historia familiar. Hay muchos colegas que no hacen historia familiar, no hacen historia personal. Tenemos que entrar a detalle, hacer cada uno de los puntos de la historia personal y cada uno de los puntos de la historia familiar. Esa dinámica de los vínculos primarios son claves. Los otros 60 minutos es para la aplicación y calificación de instrumentos. Muchos colegas, o bueno, no tanto son muchos, son algunas, de frente aplican una prueba. Yo les diría, un momento, antes de aplicar una prueba, usted haga su examen psicológico, haga su exploración psicopatológica, haga su examen mental. Y una vez que tenga esos insumos, aplique la prueba necesaria para corroborar, ampliar, profundizar lo que usted ha detectado en su examen psicológico. Algunos colegas pasan del relato a las conclusiones en el informe psicológico. Felizmente son poquísimos, ¿no? Entonces, hacer una buena entrevista de la evaluación donde se va a consignar el relato, hacer una buena historia personal y una buena historia familiar a detalle, ¿no? Y haga usted su examen psicológico, psicopatológico, y aplique la prueba o el instrumento que más se ajuste a la usuaria que usted está evaluando. Y finalmente hará su análisis, interpretación de resultados y lo plasmará en un informe psicológico. El informe psicológico incluye algún proceso, en algunos servicios, como son en los servicios de CEN en comisaría, nos solicita la autoridad policial y nosotros procedemos. También es determinado por un análisis del equipo, ¿no? A la hora de hacer el análisis interdisciplinario, determinar si a esta persona es necesario hacerle un informe psicológico. Y se toma esa decisión. Un tema importante es
el consentimiento informado de la persona que va a ser evaluada. Es clave tenerlo claro. Si podemos formalizar ese consentimiento informado, sería mucho mejor. El informe psicológico pasa por algunas etapas. La entrevista, ya la hemos visto, la observación conductual. Acuérdense del maestro Mario Bunge cuando habla de la ciencia, su método y su filosofía. El método nuestro es la observación psicológica. La exploración psicopatológica que le hemos señalado, la exploración, la aplicación de instrumentos y el análisis e interpretación de los resultados. Entonces, un informe psicológico implica la intervención dinámica de la información obtenida, del historial de la persona, del método de observación, de la entrevista y de la exploración psicológica y de la utilización de mis instrumentos. Toda esa información tiene que ser sistematizada. Tiene que ser sistematizada de manera coherente, de principio a fin, en base a un esquema. Y tiene que haber una redacción coherente que ligue cada uno de los puntos del esquema de manera sucesiva hasta llevar a las conclusiones y recomendaciones finalmente. Algunos parámetros técnicos que nos exigen los operadores de justicia. Hace 3 años más o menos hubo toda un revuelo a nivel del Ministerio Público en primer lugar y de algunos coordinadores regionales del Poder Judicial, en los cuales se nos cuestionaba o en los cuales el fiscal determinaba que la persona afectada no pase por el servicio psicológico del SEM, sino sea evaluada psicológicamente en el Instituto de Medicina Legal. Hemos tenido oportunidad de ir a conversar con fiscales, a tener debates con fiscales, con miembros del Poder Judicial, para ver este tema. Entonces, algunos criterios de exigencia para nuestros servicios es de que cuáles son las evidencias que ustedes presentan. Y nos mostraban informes psicológicos de nuestro servicio donde del relato pasaba a la conclusión diagnóstica, sin haber una exploración psicológica a profundidad, sin una historia personal, sin una historia familiar. Entonces, hemos sido muchas veces cuestionados. En los últimos meses no he escuchado esto que se escuchaba mucho antes. Creo que ya se han hecho los ajustes necesarios y nuestros informes psicológicos, creo, están teniendo estos criterios de evidencia. Nosotros tenemos que evidenciar los resultados. Entonces, los resultados tienen que ser confiables. ¿Cuáles son los datos de confiabilidad? Tenemos que usar datos validados, de tal forma de que lo que yo encuentro lo puede encontrar cualquier otro colega. Asociar los síntomas y signos encontrados a un diagnóstico del CIE-10. Utilizar una bibliografía adecuada. ¿Sí? Tenemos parámetros técnicos y tenemos que basarnos en la evidencia, no en la subjetividad, no en lo que a mí me impresiona, no a lo que a mí subjetivamente me parece. La psicología es una ciencia. Como tal, tenemos que basarnos en la escrupulosidad de su objetividad. Hagamos nuestro trabajo. Lo estamos haciendo bien, podemos hacerlo mejor. Respecto al contenido del informe, también hemos tenido una serie de observaciones. Entonces, un informe psicológico tiene que ser coherente, de principio a fin. Tiene que ser válido, ¿no? Que sus resultados provienen de los procedimientos de la ciencia de la psicología. Y yo tengo que demostrar, ¿no?, que esto es producto de una entrevista, de una anamnesis, de un examen psicológico, de las pruebas auxiliares que he utilizado y que están sistematizadas y condensadas en conclusiones. Esa es una ciencia. No es una cuestión que a mí me impresiona o porque la usuaria dice, ¿no?,
que ha tenido, no sé, pues, tiene ansiedad, la señora dice, según refiere, está presentando un cuadro ansioso, una reacción ansiosa situacional o un trastorno ansioso. No es lo que la usuaria refiere, es lo que yo encuentro. Yo tengo que validar lo que la usuaria refiere. Entonces nosotros tenemos que ser escrupulosamente objetivos. Otro contenido del informe que tenemos que tener en cuenta es la verosimilitud del informe. O sea, el informe es un documento científico, es un documento serio, es un documento al cual van a procesar a una persona. Tenemos que tener una verosimilitud. Este informe tiene que ser sólido, sin falsedades, sin animadversiones ni subjetividades. No es porque me debe, no es porque, no por cuestiones subjetivas, sino porque es lo que yo estoy encontrando, según mi ciencia. Tiene que ser certeza, tiene que tener certeza, alejado de todo aquello que implique probabilidad. ¿Son o no son las cosas? No es que es probable. La sostenibilidad y demostrable ante las instituciones, ante las instancias jurisdiccionales. Nosotros vamos a demostrar. Usted va a oralizar su informe. ¿No? Usted se va a ratificar en sala. ¿No? Va a oralizar este informe ante los jueces, fiscales y el abogado de la defensa. Entonces tenemos que ser rigurosamente objetivos. Y tiene que ser un informe confiable. Sus signos, sus indicadores encontrados son reales, ¿no? Y que no exista la más mínima probabilidad de inseguridad. Entonces, informe es seguro y confiable. Entonces, hay algunos informes que vemos, hay usuarios que tienen 20 años de violencia y la conclusión diagnóstica es reacción ansiosa situacional. Un poco incompatible, ¿no? Entonces, las exigencias son mayores para nosotros. Muchos de nuestros colegas asesoran a abogados que yo les llamo que se han pasado al lado oscuro. Asesoran. De tal forma de que a nuestras pericias las analizan con mucho detenimiento y las cuestionan y las recusan, ¿no? Y piden su anulación como medio de prueba. Entonces, es importante que nuestros informes estén bien redactados. Así como nosotros asesoramos a los abogados cuando traen la pericia de parte, o asesoramos a nuestros abogados o abogadas cuando traen el informe de medicina legal para cuestionarlo y refutarlo. Forma parte de la teoría del caso y de la estrategia que los abogados y las abogadas diseñan para atender el caso de una persona afectada. Entonces, son estrategias que se hacen, por eso es importante para los abogados y abogadas que lean el informe psicológico. Es inadmisible que un informe psicológico sea presentado en una sala judicial cuando el nombre de la usuaria no coincide con el nombre de la persona afectada que consta en el expediente. O el DNI no está, es otro. Definitivamente ha habido ahí un problema. Entonces, abogado o abogada que le llega un informe a su despacho, lo primero que tiene que hacer es leer el informe. Y si el informe no le va a ayudar o el informe tiene errores, solicitar al colega que corrija los errores. Entonces, estamos en conclusiones. Quiero que entremos a lo que es la estructura del informe psicológico. La estructura del informe psicológico es datos de filiación, el motivo de evaluación, los antecedentes, los instrumentos psicológicos utilizados, el análisis e interpretación de resultados, las conclusiones y las recomendaciones.
Entonces, los datos de filiación, hay todo un esquema, ¿no? Esta estructura del informe, este esquema del informe ha salido del Colegio de Psicólogos, ¿no? Que es muy similar, ¿no? El motivo de evaluación, cuál es el problema de violencia que está presentando, y ahí tengo que consignar el contexto de la violencia en la cual se ha venido dando, cómo es la dinámica de la violencia, cómo ha venido operando, ¿no? Si es este episodio único, si es crónico, si es de larga data, ¿no? ¿Cuál es el motivo de esta evaluación? ¿Cuál es el contexto en el cual se han producido estos hechos de violencia? Los antecedentes, que tienen dos componentes: los datos personales, ¿no? Desde su nacimiento hasta la adultez, educación, salud, trabajos, en fin, y los datos de la historia familiar, características del padre, de la madre, su vínculo materno-filial, parento-filial, su vínculo fraternal, ¿no? A detalle, ¿no? Y en esta historia personal y familiar hay que explorar la triada psicopática y la tétrada psicótica, para ver, ¿no? De dónde viene, a dónde va, ¿no? Simplemente como descarte. No es nuestro motivo hacer un examen, digamos, a profundidad para un tema psiquiátrico, pero sí hay que ir descartando. Y esto de la triada psicopática nos ayuda a perfilar, sobre todo cuando tratemos con la usuaria, a quien atendemos, cuando hablemos de las características del perpetrador, características de la persona denunciada. Los instrumentos psicológicos, el principal, nuestra observación y el examen psicológico psicopatológico. Y a raíz de eso, evaluaremos, determinaremos cuál es la prueba o cuál es el test psicológico que se ajusta para ampliar lo que yo ya he encontrado. El análisis e interpretación de resultados, que es una cosa integrada. Para las personas adultas, ¿no? Y adultas mayores, va la observación de conducta, lo que hemos observado, el área de organicidad, el área de la inteligencia, a qué nivel está funcionando, el área de personalidad, cuál es el tipo de personalidad que está presentando, el análisis fáctico y la dinámica familiar. Quiero detenerme un ratito en el análisis fáctico, porque el análisis fáctico tiene tres componentes, ¿no? Los hechos que han ocurrido, de qué manera han impactado en la persona afectada estos hechos ocurridos, y la vulnerabilidad o riesgo que presenta. Entonces, el análisis fáctico es, digamos, la mirada que tiene el evaluador respecto a estos tres componentes. Tenemos que redactar los hechos que han ocurrido, el impacto que estos hechos han generado en la persona, y esto de qué manera genera vulnerabilidad y significa un riesgo en su integridad o su vida. En caso de niños, niñas o adolescentes, van la observación de conducta, el área visomotora, el área cognitiva, el área socioemocional, el análisis fáctico igual, y la dinámica familiar. Para finalmente, en esta estructura del informe, llegar a las conclusiones y finalmente las recomendaciones, como les había señalado. En las conclusiones tenemos que plantear cuál es el diagnóstico que está presentando, ¿no? Las circunstancias de la violencia que han generado este tipo de diagnóstico. Ojo, cuando vamos a señalar que una persona, la violencia le ha ocasionado determinadas conductas, síntomas o signos, quiere decir que no son preexistentes al vínculo violento. Entonces, se han dado como consecuencia de estar expuesta a un vínculo violento y que no han sido preexistentes. O sea, se han instalado en la usuaria, en la persona afectada, a partir de que ha construido un vínculo con esta persona, y aquí se han desencadenado estos síntomas y hemos encontrado estos signos. Esa es la relevancia que nosotros tenemos. Es posible que una usuaria, una persona que ha ido a nuestro servicio, haya presentado, no sé, pues una esquizofrenia, ¿cierto? Instalada a los 18 años, pero conoció a su pareja a los 30.
va a tener esquizofrenia siempre. Y la esquizofrenia va a ser transversal. Lo que sí va a ocurrir, o puede ocurrir, ahí es importante nuestra evaluación, es de que esta sintomatología se puede haber recrudecido a raíz del impacto de la violencia sobre una persona con discapacidad mental que ha recrudecido sus síntomas y sus signos. Bueno, hay características de personalidad, el área socioemocional, y utilizar el criterio del CIE-10, señalando también en las conclusiones la vulnerabilidad o riesgo que pueda presentar la usuaria. En las recomendaciones están centradas en dos componentes. El primero de ellos es la parte de la protección de la víctima, y la segunda de ellas, y de manera paralela, la recuperación de la persona afectada. Entonces, también, si encontramos que la persona padece un trastorno, se ha instalado un trastorno durante el vínculo violento, solicitar la evaluación de daño psíquico en este usuario. En la evaluación de niños, niñas y adolescentes hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si es posible hacerlo en una sola oportunidad para evitar la revictimización. Acuérdense que nosotros nos manejamos sobre la base del principio del interés superior del niño, niña y adolescente, ¿no? El estrés que significa ir a un servicio, ir a la policía, ¿no? Pasar por un reconocimiento médico legal, ¿no? Son estresores para el niño, y su propia edad hace que un niño sea sugestionable, influenciable, vulnerable y que requiere protección especial. No tenemos que olvidarnos esto. Los colegas abogados intervienen muy notablemente frente a circunstancias en las cuales los niños, niñas o adolescentes son revictimizados. En el Ministerio Público conozco de la intervención de muchos de ellos que hacen prevalecer sus derechos. En caso de violencia sexual, el protocolo recoge lo que ha señalado la guía anterior de manera similar. No exploramos, en caso de violencia sexual, no exploramos los hechos de violencia, no decimos qué pasó, cómo fue, nada de eso. Exploramos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque este niño adolescente va a pasar por cámara IESE, ¿no? O va a pasar por el modelo de entrevista única. Entonces, si yo hago esta exploración, lo voy a revictimizar. Entonces, recuerden que el principio de no revictimización contribuye, ¿no?, a resguardar los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, yo me dedico a hacer una exploración de los factores de riesgo que puede presentar este niño y adolescente. Si sus cuidadores son cuidadores eficaces, si están en coalición incondicional con el niño, ¿no?, o están en coalición con el agresor, si lo protegen de la estigmatización social, si lo someten a estigmatización familiar, ¿no?, si el agresor forma parte de la estructura de poder de la familia y que puede influenciar, si el agresor, si los padres permiten que el agresor llegue a la casa, o la mamá o los hijos del agresor, ¿no?, lleguen a la casa, permitan que entren notas, ¿no?, WhatsApps, correos, mensajes del agresor. Entonces, eso al niño, niña, adolescente, muy pronto le va a hacer entrar en retractación, que es lo que tenemos que cuidar. Un segundito nada más. Ya, algunas recomendaciones generales para la redacción del informe psicológico. Los nombres y apellidos de las personas afectadas deben estar a lo largo de todo el informe. Hemos visto algunos informes donde el nombre en la parte superior en los datos de filiación puede ser Rosa, y en la conclusión dice la señora Gladys. Gladys no es lo mismo que Rosa. Y ese informe ha llegado al Poder Judicial.
y el Poder Judicial lo ha enviado al programa. Lo envía al programa y en el programa nos dice, ¿qué es esto? Eso en algunos informes. Igualmente ocurre con el domicilio de la persona, ¿no? A veces ponen el distrito, no sé, pues vive en el distrito de Ambo, ¿no? Y su lugar de residencia no es Ambo, es Huánuco. Entonces, estamos hablando de dos usuarios diferentes. Nuestros informes tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Otros, el relato de la usuaria no concuerda con la conclusión. Supongamos, pues, ¿no?, que a la usuaria, no sé, la botaron de su casa con sus hijos y sus cosas. Las botaron, el agresor, ¿no? Y en la conclusión, la usuaria ha sido víctima de violencia psicológica mediante insultos en su casa. O sea, el relato no concuerda con las conclusiones. O sea, se trata claramente de que estamos hablando de dos casos diferentes, que se ha hecho un mix, de tal forma de que están hablando de dos personas diferentes en un mismo informe. Y esos informes llegan al Poder Judicial en esas condiciones. O los datos de un informe no concuerdan con datos de otro y se ve que han sido cortados y pegados. Entonces, esas recomendaciones les hacemos a los colegas. Los informes son únicos, no hay cortar, pegar, no hay que chancar. Son únicos, son únicos. Y eso demuestra un trabajo ético y le da solidez al colega, a la colega que hace un informe psicológico. Porque los operadores de justicia se pasan la voz entre ellos. Y cuestionan nuestros informes, no le dan la seriedad, y al final terminamos afectando a personas, a víctimas de violencia, sin querer, tal vez, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. La entrevista motivacional es otro componente. Esta entrevista motivacional ha sido tocada de las personas que tienen adicciones, ¿no? Sobre todo consumo de sustancias, ¿no? Prochaska y Di Clementi han desarrollado esto y ahora lo hemos incorporado, o sea, ha sido incorporado al protocolo, porque es importante, ¿no? De alguna forma se hacía antes, pero no con este nombre. Pero ahora está insertado en el protocolo y es para ejecutarlo, ¿no? Es una entrevista motivacional en la cual exploramos, ¿no?, con la usuaria sus determinados niveles de cambio que pueda estar atravesando, y a partir de ahí repotenciamos, a partir de ahí empoderamos y hacemos que esta usuaria vaya a una etapa mayor de cambio. Y las etapas están acá. De la más alejada a la acción hasta la más accionante, digamos, ¿no? La fase precontemplativa es una fase en la cual la persona duda, no quiere, no asume, no decide, ¿no? Tiene terror de ir a los servicios, no está empoderada. La fase contemplativa, ¿no?, y empieza a informarse, y empieza a tomar conciencia, ya escucha, ¿no?, ya habla con sus redes sociales, con sus redes familiares, ¿no? Está en una fase más operativa. Y en la fase de preparación, anota los números, anota los correos, anota la dirección, ¿no? Puede llamar por teléfono, ¿no?, puede cortar, puede animarse, puede desanimarse. Está haciendo todo un proceso interno, ¿no?, de cambio. Para algunas personas es muy acelerado y para otras personas toma mucho tiempo. Hay que acompañar, ¿no?, para entrar finalmente en una fase de acción. Entonces la persona toma una decisión, habla, pide ayuda,
¿no? Solicita apoyo, conversa con la familia, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, ¿qué te parece, qué no te parece? Y decide. Cuenta con los apoyos. Cuanto más soporte tenga de la estructura familiar como de la estructura institucional, más acción va a tomar esta persona en un camino que la aleje de la violencia y en un derecho, consolide su derecho a tener una vida libre de violencia. Y la fase de mantenimiento, en esta fase, es usual a veces los retrocesos, y hay que entender, y hay que volver a empoderar, porque hay personas, en la fase, en la violencia están involucrados afectos, emociones, sentimientos, relaciones familiares, parentesco, matrimonio, compadrazgo, negocios, propiedades, en fin. No es fácil salir de la violencia. No es fácil. Entonces, habrán pasos que da la usuaria y van a tener retrocesos. Y ahí nosotros tenemos que actuar sin juzgar, sin criticar, ¿no? O sea, decirle que estas cosas ocurren y que confiamos en que ella tiene derecho a una vida libre de violencia y que va a acceder a eso finalmente si persiste. Esta entrevista motivacional en algunos servicios hay un acompañamiento que están dados por los colegas, las colegas que son del área de promoción, ¿no? Especialmente este proyecto, esta estrategia se llama Acompañamiento a Mujeres Víctimas de Violencia por Mujeres de la Comunidad Capacitadas y Articuladas. Entonces hay un acompañamiento básico, ¿no? Que es trabajado por una mentora, que es la mujer lideresa voluntaria, que ha pasado por este proceso, y hay un acompañamiento especializado, que es desarrollado por colegas que son de psicología comunitaria, que trabajan con las usuarias, brindándole el apoyo, en especial a aquellas personas que no desean denunciar. El acompañamiento psicojurídico es otro de los elementos que nosotros tenemos, es realizado en estrecha coordinación con el área legal. Psicojurídico, ¿por qué? Porque tenemos que reforzar los elementos psicológicos de una persona que está inmersa en un proceso judicial, que va a ir a su audiencia, ¿no? Y el estresor que produce a las personas, ¿no? Y hay que explicarle a la persona cómo es una audiencia, ¿no? Dónde están los jueces, dónde está el abogado de la defensa, dónde está la fiscal, dónde va a estar ella, cuál es su ubicación. Recordemos, a mayor información que tenga una persona sobre un hecho, menores serán sus niveles de estrés. Cuanto más informada, más empoderada, más ubicada, menos estresada. Entonces es importante el acompañamiento psicojurídico. ¿Y cuál decir? Usted va a pasar por un reconocimiento médico, una pericia, consiste en esto, va a estar así, va a estar allá, quiere que la acompañe, no quiere que la acompañe, en fin. Entonces, el acompañamiento psicojurídico tiene un elemento que es el componente educativo, que yo informo, al informar educo. Frente al juez usted tiene que hablar de esta forma, decir de esta forma, por de comportamiento y actitud, ¿no? La mirada, etcétera, ¿no? Y es un reductor del estrés. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias por tu atención. Esperamos haberles sido de mucha utilidad. Cualquier cosa, estamos para responder a sus preguntas. Pueden hacérnoslos llegar por el chat, ¿no? Por vía escrita también, o nos pueden ubicar telefónicamente. Estamos en el directorio del programa. Pueden contar con nosotros. Lo que queremos es mejorar sus capacidades. Lo que se quiere es que ustedes estén cada vez más preparados, sobre todo estén alineados a este nuevo protocolo. Bueno, muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.